Muy buenas tardes a todos. Espero que os aproveche la comida. Vamos a empezar la tarde con probablemente uno de los mayores expertos sobre hermeticidad que podamos conocer, ¿no?, dentro del mundo del Passive House. Él es carpintero, ingeniero y lleva 16 years in Proclima. 18, ok. Lleva 18, Dimitris, macho. Come on. 18 años en Proclima y nos va a hacer una presentación de hermeticidad, de cómo funcionan las cintas y demás, ¿no? Él es Jens Luder. Hi, good afternoon, everyone. I'm glad to be here. First time I speak at this conference. My name is Jens Luder-Herms. I'm from the company Proclima. We are a producer and developer of ceiling systems for passive houses, for high-energy buildings. I'm active with this company since 18 years. And today I want to point your attention to a building material I think everybody of you has used a couple of times, the adhesive tapes. And the topic is how do they stick and what they can do. And when we take a look at adhesive tapes, this is something we are using in every house in hundreds of running meters. So all the overlaps of the air tightness membrane are sealed with adhesive tapes. All the connections to wood boards are made, all the connections to timber, to concrete. We close the holes for the blown-in insulation with an adhesive tape. And everybody knows it and everybody's using it. But one question comes up very often to me, and then people ask me, aren't all air tightness tapes the same? Because when we take a look at the tapes, of course they have different carrier materials. Some of them are made out of paper, some of them of the PE foil, some of them is Spunbond. But when we turn them around and remove the release liner, we see the glue. The glue is crystal clear, and the glue looks very similar. And when we take a look at the technical data sheets of the adhesive tapes, they appear to be very similar as well. They are all sticking to nearly all surfaces we found on the building site. They are all durable. They have all the similar age resistance. They have a similar temperature range. But when it comes to the price, then we see, wow, there's a difference. So there are very cheap ones and there are very expensive ones. And I'd like to show you today where's the difference in this common building material we're using. And so first, I'd like to start with you with the production. And we have two ways to produce the glue used at these tapes. And the most common one is so-called acrylic dispersion glues. And acrylic dispersion glue says the glue is produced out of dispersion. And the dispersions they are used look like this. So it's a very liquid material. It looks like milk, so it's white. And this dispersion contains different ingredients. So we have acrylics inside, we have resins inside, we have water and stabilizators which are responsible that the dispersion remains stable and not the resins are swimming above and the acrylics sinking down. So this dispersion is applied in a certain thickness on this carrier material, and then this whole thing is transported through a heat oven. So we heat it up, the water is evaporating, and during this process, the dispersion turns from white to crystal clear, as we know the acrylic glues. And when all the water is gone, the acrylics get in contact and then they are creating longer change. And then we have, besides the acrylics, some resins in the glue. Resins are there to make the tape extremely sticky. Maybe you know, of course, everybody of you knows resins from wood. When you cut wood, the resins is coming out, and this is extremely sticky. But what may happen with the resins after time, it's getting hard. And the same can happen with this artificial resins used in cheap acrylic dispersion glue. So they are endowed to be age stable, and so it's not very good to have them into a tape. The second thing which remains in the glue is the stabilizators, which have been responsible to react with water to create a stable dispersion. And they have the problem that if they get in contact with water again, they will react with it. So every acrylic dispersion glue is absorbing water. I'll show you later what this might be as a consequence when we have it in the building. The modern glues, or the modern glues are the solid glues. They are used, I guess, in 10 to 15% all available tapes in the market. And the production is a little bit different. So we start with the carrier material. It's 1 to 1.50 meters wide.
and then this carrier material is as well coated with the glue. But you see here the difference. The glue is not solved in water. It comes to the surface in a pure acrylic in a very liquid form. It is very liquid because it consists of very short solid acrylic chains, which are not connected with each other. But during the production, you can bring energy to the surface, and then they are creating these bindings between the short chains. And so during the production, you can decide if you want to have a very hard or a very soft glue. The good thing is that this glue is free of stabilizers, of emulsifiers, and it has normally no resins inside. There can be a very small content, but in general, they are resin-free. The good thing is there are no stabilizers inside, and so the glue is absolutely water safe. It's not getting water in its structure. Good. This is the difference between the production. But how does the tape stick? And when we want to understand this, we have to decide two ways. We have on the one hand adhesion. Adhesion makes a connection of the glue with the surface. And the second force is cohesion. This means the inner strength of the glue. If we transport when we have stress on the connection, the stress from through the glue to the other side, so that we have a good bonding. Adhesion always occurs when we bring two surfaces which have a high energy level close to each other. And when they are very close, they can create this chemical adhesive bondings. And this is very important to bring it close to each other, because when we take a look how a membrane looks like under the microscope, then it's very uncertain. It's not absolutely straight. You see it here. This is a PE foil, a PE membrane, vapor membrane, 300 times enlarged under the microphone, and you see how structured the surface is. This is the same picture of an Intello membranes. You see the hills and alleys when you go very close by, and this is a subroof membrane. You see the small polypropylene filamentous of the spun bond. And when we bring it to a theoretical image, a surface membrane looks a little bit like this. It is a very structured surface. And the better the glue can follow this structure, the longer the distance is where we can create adhesion, and the better the connection is. So this is why all the glues for airtightness are called PSA glues. This means PSA means pressure sensitive adhesive. And we have to press them to the ground. We can use our fingers, or we can use the tool like this press fix here, or we can use a roller. But the intention is to press the glue into the structure so that we create a very strong bonding. And we have the second effect. This is showed here. When we stick a tape to the ground, here is an example to an OSB board, to an OSB board, we have at once a good bonding. But if we wait a couple of hours, the glue has the possibility to flow into the surface and can cover all the tongues and nose. And if we try to remove it later, we need much more force. And so you see here what happens when I make the test with the same tape after 6 hours or 8 hours. The adhesion strength is getting clearly stronger. And this is something for you to know. When you stick a tape to a surface, just give it a couple of hours to create its final bondings. On the building side, we are working with kind of big glue thicknesses. In general, we have glue thickness above 200 grams per square meter, but the development is going into making the glue even thicker. So we have glues on the market 260, 300 grams per square meter. And the bigger the glue thickness is, the more attention we have to pay on cohesion. And cohesion is the inner strength. And to understand what cohesion is, it makes sense to look at these two images. So everybody of you knows liquid honey. And if we put a spoon in the honey and we turn it around, what happens? The honey is dripping down. So honey has no cohesion, but it's a very sticky adhesive material. So its very thin layer remains on the spoon and it's very difficult to remove. The second extreme is dry concrete. So if we touch dry concrete from the side, we have no adhesion. But if we lift this concrete with a crane, it will not tear apart. So dry concrete is a very cohesive material but has no adhesion. Good. So what does it mean now for the perfect air tightness glue? This is the question. And the question is, which force must the tape resist? Must the tape stick on the sump? Because this is a test everybody's doing, is taking the tape, removing the transfer liner,
puts the sump in, and then depending if you had finger food before or not, you can have the appearance it's good sticking or not, and good sticking or not. And the thing is that a very soft glue gives you the impression that it's very sticky, because the softer the glue is, the faster it penetrates in your fingerprint. But as fast as it penetrates in, it can penetrate out. Or should a tape resist short and strong tear forces? This is another test. People stick the tape somewhere, they wait a couple of minutes, and then they tear on it with all their power, and depending if they destroy the surface or not, they say it's a good glue or not. Or should it resist small but long-lasting forces? I guess the answer is clear. This is what we found in the building for decades, for 10, 20, 30, 40 years. So we have a connection with the tape, and there is a very low pressure, maybe of the insulation material pressing on the tape connection. And against this force, a tape must resist. This is a picture I like very much, because it shows how soft glues react when they got under tension. And the tape shown here is a tape, I know it very well. I tested it. When you put your thumb in, you think, this is the best glue I've ever tested. So the glue is sticking so aggressive on the thumb, and you think, wow, it's wonderful. But here you can see nicely what happens if this glue gets under tension. And you see that the glue is very soft. It started to swim like honey, and when it got under tension, it moves. It's moving a little bit. And you see there is a glue on the window frame, and there's glue on the membrane, and if you wait long enough, this tape connection will surely collapse. You can test it very simple at home, because this is, of course, one thing I'd like to bring you closer. You can test the quality of the tape you've chosen yourself. This is a very simple test I made in my office. I took wood weights of 200 grams. I cutted pieces of a PE membrane, and I made a line on it. Oh, you can see it, a line on it, and I sticked it for 24 hours, and then I hang it up, and I just waited what happens. So this is directly when I hang it up. This is after 24 hours. You see the first tapes are already moving, and after 48 hours, one tape is nearly collapsing. And of course, I know which tapes are good and which are bad, because we made this research in our laboratory where we put 58 tapes with the same weights, and we hang it up and just waited what happens. And I made this picture 3 days after I hang it up, and already 3 tapes collapsed. But after 3 years, only 5 tapes from 56 tapes are still resisting the force. All the others collapse, and they are not collapsed after 2 weeks or 2 months. They could collapse permanently over the 3 years. Some after 2.5 years, some after 3 years. Some glues turned yellow. This was a sign that they have a lot of resins inside, we become brittle. But only a few glues remains the force. And so it's very important that the glues you choose have a very good combination between inner strength and adhesion. This is the first thing. So the test most of the people do, finger in the glue and see if it's sticky or not. This is not really realistic. So these are normally soft glues, and they only seem to be good sticking. Normally they have a low cohesion. And ideal are glue which combine a good initial tack with a good cohesion. The last thing I'd like to show you is humidity, and this is a very nasty example. This is a new built house where they put the screed in and they do not ventilate, and the water was running from all surfaces you found in this house. Unfortunately, they used the wrong tapes. This is tapes for a painter. So they are loosening, of course, but here you see even the quality tape produced out of paper is under this water stress not optimal, but so much water you should never find within a building. Good. Where's the difference between acrylic dispersion and solid glues? And this small research shows it very clearly. We sticked 2 tapes on a subproof membrane. We waited 24 hours and stored it later another 24 hours under water. And you see the acrylic dispersions reacted with water. It turns from crystal clear to white, and it loses adhesive strength. Solid glues have no effect when they are underwater. Just remember how it's produced. After the production, we have these emulsifier stabilizers inside. They react with water, and then they lose their adhesive strength. One thing I have to point out with this acrylic dispersion glues is, of course, it's an old technology, but there's quality difference in the markets. There are cheap glues, and there are more expensive glues. You can use cheap resins, or you can use
more expensive but high quality resins. And this has in the ending, of course, an effect in the price. And in general, what I learned in my 18 years which I'm working with these products is that there is a clue combination between price and quality, even if the data sheets looks very similar. Good, acrylic, the solid glue is absolutely water safe because we have no emulsifiers inside. And I think on a building site, we should use tape which are resistant against water, because water we have on all building sites. And here again, you can test what quality has the tape you have chosen. Just take it, put it for a certain time under water, and then you will see if the glue is turning white or remaining crystal clear. If it's white, you have a dispersion glue. And then even you can test, okay, how highly is the glue affected. This is a very nasty example where you can remove the glue after you put it under water with your fingers. Good. Last thing is, okay, which tape you can trust. I can say, of course, experience is very important. So I've seen so many brands of air tightness claims come and go, and there are only a few which have a long time experience in the market. So if they are long time in the market, you can say, okay, they know what they are doing. And of course, we have now artificial aging tests existing. The best is, of course, if they have done with from an independent site like a university, and then you can be sure with this experience a good artificial aging test that you have chosen a good product. Good, the conclusion. There are different ways of producing air tightness tapes with acrylic glues. This is the first thing what you know. They aren't the same. And even acrylic dispersion glues, they have differences in their qualities. Initial tag and inner strength of the glue must be well balanced. The sum test is not a reliable test for you to judge if a tape is good for a passive house or not, or good for a durable air tightness or not. And not all glues are water safe due to its way of production. And artificial aging tests are existing. Ask for them. Good. I'm now in the 50 minutes and the end of my presentation. It is for such an intense topic like air tightness tapes. It's quite too short, but I hope that I give you a first impression that not all tapes are the same and only the price is different. So we have a lot of differences in terms of quality. And if you like to learn more about adhesive tests, you can come to our booth. We are standing here directly out of the store, Proclima booth, and yeah, we like to continue the discussion with you. Thank you very much for your attention. Bueno, ahora Calo Apoyama, right? Ahora vamos a escuchar pues a nuestro ponente que viene desde más lejos. Él vive en Atenas, es ingeniero, pero lo conocimos en la Internacional, vimos la presentación en la Internacional y destacó, probablemente sea la presentación con más pasión que yo haya visto en mi vida. Sé que vive su trabajo con muchísima pasión. Entonces, como ya venía de, no sé cuánto estará Atenas, 3.500 kilómetros, como dijimos que venía desde tan lejos y vimos que aceptaba, pues le dimos 2 presentaciones y les va a hacer seguidas, ¿no? Va a tener una hora sobre una rehabilitación y después va a hacer una de un proyecto social que están haciendo en Atenas, que muy interesante, ¿vale? Gracias, León. Buenas tardes a todos. Me gustaría hablar solamente en español, pero voy a necesitar una hora más para encontrar las palabras. First of all, I would like to thank personally not only Pep, of course Pep, but Leonardo and Rosalia for what they are doing worldwide. So this is why we are here, and I see a lot of international friends. Because Passive House is not a project which came from Germany, it's just physics. I discussed it also 1 hour ago with Michel. Passive House is physics, so it's adaptable everywhere. 2 projects, renovations. We love renovations. Why? Because new projects are easy. If you are from the beginning there, even if you are not an architect, it's easy to manage. But renovations are not. So the first project is about an Enerfit. It is a museum, the first museum in the world which will be certified as Enerfit, as far as I know.
from the research. It is a building built in Trikala, a city in the north, in the central Greece, with 100,000 people. This project is not random there because it is a huge background in this city. So this city, as you can see in the two green arrows, it has two important things. First of all, they have already in the technical service 2 certified passive house designers, which are the designers of the building. And last year, we finalized the energy transition plan for the city, which is agreed that every new or refurbished building will aim for the passive house concept. So, at the moment, 3 projects are already constructed and 3 more are in the design phase. This building is historical from 1880, so it didn't have only issues regarding energy, but also structural. Some parts of the building had to be reconstructed from the beginning. A lot of parts it was impossible to be touched due to the archaeology issues, architectural issues, so it wasn't only a matter of energy or a passive house. So that's why the municipality hired us, let's say, to be the consultants of the consultant. So what we are trying to do at the moment is to create a network and consult when something is very, very difficult or needs extra work. So the municipality prepare everything like the PHPP, but we did the rest of the job in terms of more deep research and advanced modeling techniques. The process is again the same as you are doing here in Spain, as you are doing everyone in the world. Design phase, implementation study, where to put everything, how to install, etc. And construction. And in this particular project, we had a lot of issues regarding legislation and materials. As Jens mentioned before, we are all fighting for quality, all of us. Quality of engineering, quality of materials, quality of technicians, quality of construction. So sometimes it's very, very difficult to find everything at the same time when you need it. So in the design phase, what we did was the following. We did the PHPP study, and the municipality did the PHPP study and the design page study. As you can see, the project is going to be certified with a component method because it was impossible to reach the energy standards. And the question here was, is it enough for this building? Is it enough? 95% of the buildings are enough to model with PHPP and design PH because it's far better than the normal, than the conventional modeling techniques that everyone is using. But in a 5 or 10% of the buildings, you need more. And by more is meaning sometimes, especially when we have interior insulation, you need to take care of the vapor. Because air tightness and vapor tightness is not the same. If air tightness has a molecule like this, vapor tightness is like this. So maybe the air cannot go in, but the vapor can go. So you need to create that kind of studies in order to be safe, on the safe side. Of course, you will never know if the stone, which is 150 years, what is the density, what is the porosity, what is the water content at the same moment. So even with the best softwares like Woofy that we did together with my colleague here, Roberto Ianetti, even though we weren't sure that is able to be 100% correct. So what we did also is detailed thermal bridge analysis to detect potential issues regarding thermal bridges. Dynamic simulation to design thermal comfort because we had different rooms. Some was wooden, some was stone. So different rooms, different usage, because it will be a museum. And last but not least, it was important for us to dig deeper into materials and to understand how each material is working and what is better to install in that kind of situation. So according to our experience, if you have the possibility to install in exterior insulation, then go 100% for that. But in some cases, in historical building or in heritage building, you need to do a process like this. So what we did was the following. We created 2 different studies, reports, one for the engineers for the municipality to add value in their knowledge and be ready to implement, and to design every single detail accordingly, how to be installed. And the second thing we did is, which was
one report with 110 pages for the constructor. We provide him like IKEA instructions, how to do every step. How to do every step correctly, simultaneously, and which are the most important parts of the building that he needs to take care in order to avoid mistakes. We needed to find alternatives for the materials because the building was built during COVID, so we didn't have the materials we expected to have, especially for interior insulation, which needs to be certain materials approximately. As you can see, we designed every wall. Every wall, he needs to know exactly what to install and how to install in each wall. We explain why we did this, because it's not a matter of trust. He didn't know even what is a thermal bridge, the constructor, because it's not the constructor of the municipality. It's like they offer, and according to the offer, they get the job. And also, as you can see for the hygrothermal analysis, we did many different options in order to be ready to design what is going to be implemented. So we took one step back to design more, but to be ready to implement. Detailed analysis of the windows, where to install, how to install, and why to install. Every detail has its own plan and instruction. We did a detailed analysis of their tightness, also courses there, also details. So with all of this, we come to the third part, which is the construction. So normally what we do is we providing the study in the main of the projects, and we supervise what is our responsibilities regarding the passive house concept. In this case, it wasn't that. We knew that it would be a problem, so we arranged a 3-day workshop only for the engineers and the contractor. We arranged a 4-day workshop, as you can see in the first image, for every worker and manufacturer in the area with different types of materials. Not only we want this material, because it's not our job. Our job is to explain what is needed, and they are responsible to find the correct materials. We supervise the main activities, we perform the blower door test, but most importantly, we try to create a culture of collaboration between everyone involved in the project. So from initial plans and plans that a worker can understand, to detailed analysis of every construction details. Of course, we had a lot of challenges. That's why I wanted to present you this project, not because it's good and, okay, applause. No, it was a terrible project with very much difficulties that some of them we couldn't avoid at the end. Even though we provided a very detailed technical analysis, we were there, we provide training, whatever. So we didn't have the proper insulation material, so we installed EPS, which is okay, but it's not the proper for this particular building. We could have a better one. The contractor didn't want to buy the best products due to price raising, which is normal. The archaeology didn't allow us to change the wooden windows of Sachnisi, which is this one, which was reconstructed, so we couldn't enlarge the depth of the wooden window frame. So we researched the possibility to install vacuum glazing, but when we saw the study in the PHPP, it wasn't necessary, so it was far more expensive. And after all these activities, we assumed that everything would go perfect. And the first blower door test was 3.85. Okay, it wasn't 7 or 8, which is normal for buildings in Greece, maybe in Spain, 4 or 5, I don't know what is their tightness level, but we don't even have a regulation. So, simplified, what was the problem with air tightness? This was our envelope. So we decided to install insulation, but the wall, of course, wasn't straight. So we tried to create straight walls with plaster and again with a glue, but the main problem of interior insulation is the air going behind the insulation. This is the part when it will be mold growth and condensation. So our initial air tightness layer is this red line. So we had the wooden floor and the wooden roof and the insulation above. The first test was 3.85. We tried to solve. The second test was like 3.2. So we put smoke in the whole building, and the workers outside, they saw the smoke, this blue line, coming out of the rooftop, which was
outside of the thermal envelope. So trying to search and search and search again, and we found that the air was going through the ground, through the wooden floor, even though it was sealed, and through some corners, and goes up, and we saw the smoke coming out of the chimney, let's say. So we reconstruct the air tightness layer, hoping that it will work. And we'll try to separate both rooms, like this and this. Okay, there is an interior stairs, but we taped everything, every corner. We put an adhesive to the intermediate level, which was wooden, but not visual. And we come to a final result, which was 0.85, which for us was a miracle, because we thought, okay, we did a good job, but in that kind of project, it's impossible to get certified. But this is going to be. It's going to be not because of us, not because of me, and not because of our team. Because of the culture of collaboration, because the contractor, from the first time, was able to collaborate with us. We tried to convince them that this project is going to be good for the society and for the municipality and for their work. We weren't there to say, you know nothing and we know everything, you do like we say. This doesn't work, at least in Greece, I think worldwide, but at least in Greece. So he tried extra with his technicians to work on it and to find the proper solutions. So conclusions, value engineering. What you all do and what we are doing is very, very important, because we are paid once and we are delivering everything in detail. So we're minimizing the cost, we are minimizing the human error, and we are accelerating construction. Collaboration, it's not one-man show, Passive House, it needs a team, and not only in a team within an office, exterior partners, partners for materials, which are gonna supervise and gonna tell you which is important to take care or not. And be flexible on site. We were flexible on site by going deeper in our knowledge. A lot of material producers worldwide are providing a lot of information. We need to go deeper to that in order to understand how the material works. And then in the construction site, we find solutions. These are the three main conclusions that we had from this project. I think you have also heritage buildings in Spain. I wanted to show you this because everything is possible. You have in Spain maybe one of the best scientists in the Passive House worldwide. So take advantage of them, and if we can share our knowledge, we are here to do it. This was the first technical part of the presentation. So I need to switch, Leonardo, can do it maybe, and to go to the second part, which is more social, more, yeah, I have it. It is more social, more like creating culture, more like creating policy, which is important. The knowledge is here, but politicians are not, or decision makers, or investors, or whoever. And the Passive House is something who is helping everyone, not only clients or not only the engineers. It's helping the society to grow. So this is the Passivistas project, which is a renovation of a multifamily building, almost 600 square meters, 8 apartments in Tavros. There is a long story behind it. So there was a war between Greece and Turkey, unfortunately, even though we love each other, the people. And the refugees came from Turkey and they were living in tents. So the government on 1960, 1970 tried to build that kind of buildings. So in this region there are more than 500 identical buildings. So these families now are living below the energy poverty limits. And they have not incentives, not the money to even not renovate their buildings, but also heat their buildings. These buildings have not heating system, are not cooling system. Some of them have one air condition, 30 years old. They are old. And of course, as you can understand, in a multifamily building, they cannot collaborate and they cannot agree to decisions. It's obvious, because this is the problem. When you don't have a social housing company to take decisions, the people
at the moment are not deciding. So what we try to do in this building is to create a collaboration between companies, between some organization, to attract sponsors and to renovate this pilot project without any cost for the inhabitants. Our main goal was the social impact. So our business in Greece, at least the last 2-3 years, is going very good. We are 39 people in the office. We are not a huge company who has corporate responsibility, but we said, okay, let's devote some time to do something which is for us first, but also for other people and for the society. This is a first. And personally, I have been there more than 40 times. I couldn't imagine that there are people next to me who are suffering. We are seeing in the TV, in the previous presentation in UK and in Canada, we saw that someone has to take the responsibility. We saw people suffering. But for us, it's not only important to say in conferences, okay, people have problems, let's help them. No, we need first to help and then come to the conference to present how we help them in order to enlarge that activities. So the second part was scientific innovation. We try to develop techniques, design techniques and construction techniques and new materials in order to accelerate renovation. In that kind of buildings, we cannot say to the people, okay, you go out 1 month, we work and you come in. Because they don't have the possibility to do it. They don't have the money to do it. So we need to work while they are living inside. How? We can do it. All of us. It's a matter of ideas and collaboration. And replicability. It's important to design something which can be replicated. I like to be part of a high-rising tower. It is important, but it cannot be replicated. And it's not important for the 98% of the people. So streamline renovation. It's a new word which maybe are not familiar, but we are trying to explain. Passivistas is the team of the volunteers and the engineers who are working in this project. Our office has 9 persons and 4 more are voluntarily helping. We are divided in 4 teams: design phase, construction management, sponsored and inhabitants management, which is very important to convince them and say, yes, we will do it, don't worry, we are not stealing from you, etc., etc. Marketing and awareness. This is a process. Normally we do the PHPP and design phase and then construction, but we have implement number 2, which is implementation study, which we are separating every kind of activity, construction details, air tightness details, 3D ventilation design, window selection, construction phasing, etc., etc. And the energy study we are starting to accelerate. We want to accelerate. We had a 3D scanning, so we had the BIM model. From the BIM model, we had directly the PHPP, etc., etc. So, and then site supervision, of course, and monitoring and certification. With all of this, we are aiming to 3 main things which are important for everyone: quality, time, and cost. So streamline renovation, in 1 sentence, is achieving EnerPHit, the best possible standard, while the people are living inside the buildings. Sometimes you can do it with prefabricated elements, but when you have balconies in Greece or in Spain or in Italy, it's not possible to have 4 walls and you are ready. So you need to accelerate and to provide innovation in the process and the construction phase. So the number 2 was the most innovative part that we did. So we raised the quality and we minimized time and cost. And this is not only good for the people who are poor and cannot install everything, but it's important also for investors, for private buildings, multi-family buildings, large-scale buildings. They saw that and they say, I want this, because this accelerates my work, this saves me money, and this raises the quality. How we achieve it? We are maximizing work in office while minimizing work on site and human error. So we know exactly what we are going to do, 90%. Of course, we cannot be 100% ready for everything. So we designed detailed the ventilation design, as you can see, 3D everything, design detail with materials, and 3D scanning, which is a new technology and helped a lot. I have to say that it's not 100% ready to be adaptable, but I mean, it took time, not translated 100% the BIM model, but it's something that it will accelerate our work in the modeling.
Which tools we are using? The first tool we are using, because we are working international as well with partners all over the world, is communication. Even in the PHP file, and that's why I put the image, we created new folders, and I know that a lot of people here who are experienced creating a different type of this, for the critical points for one building, in order to accelerate the communication between us. So communication is the most important tool that we have as a team. And this is the first thing that I would say that you need to incorporate in your teams. And then we have design and management tools. Apart from PHP design page or Flixoft or Thermal Bridges, sometimes it's needed to provide dynamic simulation in some difficult buildings with Energy Plus or Honeybee or Woofy, or softwares like CFD analysis, because this is not only important for us as engineers, because we have the experience to understand if aluminum window without thermal break would raise the temperature or minimize the temperature in this area, but it's important also for the client. So if a client sees that and say, look, if you decide for this window, this is daylight, but imagine thermal comfort. If you design this window, then you have that kind of losses and that kind of thermal comfort inside the building. So we need to take care also of this for marketing reasons sometimes, but also for us in complex buildings for scientific reasons. The challenges in this project was mainly the budget. The estimated budget was more or less 300,000 euro. So we tried to collaborate with Greenpeace Greece. We created a crowdfunding campaign. We estimate that we will have more or less 40,000 euro, and we had 800. So even though the greenest organization in Greece wanted to help, they couldn't. But, and I'm very happy that your exhibition here is amazing with so many people explaining so many good products, was the sponsors. So we have a very good sponsors in Greece. They already 80%, 85% of the products are ready to be installed. What is missing is windows for one apartment, PV system, and other things are not affecting passive house concept. Installation sponsors, we have the products, we don't have the people to install. So we need to find also workers. And even though we create, as you can see here, a sponsorship booklet, or we created an awareness for a passive house tradesperson course for free, in order to ask them to work 5 days on site, train them and let them work, we don't have a lot of workers. And marketing and awareness, where 0% of the budget is sponsored. And because we have lack of installation sponsors, and we wanted to start with one pilot apartment of the 8, in order to convince the others, we said, okay, we need to do it ourselves. So it's not only that we are supervising or giving instructions, the ventilation system and the windows, we installed them together with one worker. So we did it ourselves. Which is important in this project because also the people understood that we want to do it. And it's not a marketing campaign of a big company. We're very proud to have already 18 sponsors. Companies like you have here in Spain support us. And mainly they support our idea. And this is an honor for us and what we appreciate to all of them. Windows, ventilation, manufacturers, everything. What we are aiming is to create a living lab there for 5 years. We are already monitoring 1 year every single apartment. Temperature, relative humidity, indoor air quality, CO2 concentration, everything, and consumption. We will monitor for 5 years, and we will create a living lab for students, for professionals, to come there, to see, to train, and to be ready to implement in the other 500 buildings. 250 are identical. So we already designed with District PH, a software from PHI, like PHP, but for districts. We already made that simulations in order to involve key stakeholders like ESCOs. At the moment, the ESCOs in Greece, what they're doing, they're changing the lamps. Only that. Not anything else with buildings. To try to incorporate funding schemes together with banks, together with the state, together with a public power company, or the DSOs, the distributors. And we provide investment assurance, which is passive house certifications, like we do.
this certification we provide assure the balance, assure that everything is designed will be implemented. And we like renovation because 85% of the buildings will still exist after 2050. So there is plenty of work, not only for us here, but for every engineer if someone wants to get deeper in the passive house concept for renovations. The social aspect, we want to tackle energy poverty. You think like Greece, Athens, Valencia, we don't have winter, but we have. So the heating system was a jacket because it didn't have a central. Cooling system, random. Minimum temperature for one day we measure 11 degrees. In particular time, we measure 8 degrees during the winter. Maximum temperature, 37. The budget for the renovation is 0. And one apartment is already renovated. And that made a channel in Greece to create a documentary of these particular projects in order to aware it and to thank us. But the most important thing that it happened to us in this project is that the owner of the one apartment, which was renovated the previous winter, told us I had money, and it was the first time after 15 years that I went with my wife to the theater. So passive house is not only energy consumption, energy demand, and calculations, it's a lifestyle. And it's a lifestyle that everyone can have with our knowledge and the funding schemes that existing. The other social thing that we have a lot of immigration. Maybe you have also, Italy has also, everyone. So immigrants is not into the communities because the communities try to put them away or keep them away or not give them together. So they are stealing, they are doing things in order to survive. This is normal in Greece and in the Mediterranean. So what we try to do in this project with 10, 20 people, we will not save the world, of course, but together with Odysseia, we will train and educate refugees as workers because we are missing technicians with the Passive House Trade Persons course, and they will work together with our technicians in order to be ready to be adapted in the market. So why, I was thinking, while we were traveling, this is the last thing I would like to say, we're thinking why we do that, why I came here, why we wanted to present this to you. This is more than the passive house. Sometimes we don't even know who lives in the apartment next to us. So we are devoted to our stuff, and this is something that we need to change. And passive house concept accelerates the cultural and the collaboration exchange between different types of people. So for me, passive house's idea is beyond science, and it's creating a new culture of collaboration and lifestyle. So for me, it's very important, and as a professional, which was an archaeologist and educational in Africa, said about Ubuntu, he put a chocolate in a tree, and he asked for the children to run, and whoever goes first, he takes the chocolate. So they're starting running all together, hand by hand, and when he asked them why you did that, they said, Ubuntu, you don't know that. What is it? It's how can I be happy when everyone else is not happy? So this is what Passive House can do and what we can do. Thank you very much. Vale, ahora el siguiente ponente es Iñaki de Prim, conocido por todos o casi todos, un clásico de las conferencias. Gracias, Leo. Gracias, Pep, por elegir nuestra ponencia este año, y gracias a todos por asistir y seguir alimentando la llama del Passive, ¿no? por todo el territorio peninsular. Este año, bueno, voy a hablar de un plan de rehabilitación en Erfid, de un edificio de 12 viviendas más locales comerciales en San Sebastián. Me perdonéis un poco la voz, que estoy un poco resfriado. Una pequeña píldora de lo que es el plan de rehabilitación en Erfid. Es el protocolo, vamos a decir, que tiene el PHI para terminar certificando una rehabilitación de un edificio que se hace por fases, ¿no? Con la posibilidad de precertificar o dar unas certificaciones parciales a cada una de las fases que se van realizando con éxito, ¿no?
Por lo tanto, como bien dice en la definición, pues tiene que haber un concepto general de rehabilitación de todo el edificio, donde se incorporen esas fases, y se pretende garantizar o alcanzar un resultado óptimo de forma fiable y con un esfuerzo razonable, ¿no? Remarco un poco esto por lo que luego vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, como os decía, si las fases se van haciendo a lo largo del tiempo, sin un horizonte límite, vamos a decir, pues bueno, se pueden ir precertificando, certificando parcialmente, ¿no? En nuestro caso, nos encontramos con este procedimiento bueno, pues cuando nos encargaron una consultoría PASIF para unos inmuebles en un edificio en el ensanche Cortázar de San Sebastián, en el ensanche decimonónico de la ciudad, en la Belle Époque, un poco la ciudad bonita de Donosti que conocéis todos, entre la playa de la Concha, el río Urumea, con esas manzanas todas prácticamente iguales, con sus chaflanes, parecido a Barcelona, ¿no? pero en más pequeño y con una geografía un poco más tortuosa. Y en concreto era este edificio, que es un edificio que hace esquina y que tiene unas orientaciones bastante malas, ¿no? Norte, ¿no?, hacia la playa, y este. Y con una proporción de alturas y calles, de distancias a los edificios cercanos, pues que hacían casi imposible las ganancias solares, ¿no?, o muy, muy escasas. A nosotros realmente nos contratan para certificar 2 inmuebles, ¿no? No estábamos muy metidos en este tema, no es la rehabilitación no es nuestra piedra de toque, vamos a decir. Entonces, bueno, nuestra primera sorpresa fue que para certificar 2 inmuebles del edificio había que hacer un plan de rehabilitación completo, ¿no? Sí que íbamos a poder precertificar esos 2 inmuebles, pero siempre que tuviésemos pues una serie de requisitos cumplidos, ¿no? El primero era tener un proyecto global de rehabilitación de todo el inmueble, con sus planos, con sus cálculos, con sus puentes térmicos, con sus instalaciones, etcétera, etcétera, y presentar esa documentación. Poder haber completado alguno de los pasos, ¿no?, como requisito para precertificar los inmuebles. Y luego conseguir pues una serie de ahorros pues de demandas, tanto de energía, EP, como de refrigeración, deshumidificación, y que al menos una de las unidades residenciales estuviese ejecutada, ¿no? En este caso nosotros fuimos al criterio de demanda, creo que también se puede hacer por componentes, ¿no? Pero bueno, en este caso el promotor quería un tema de demanda, ¿no?, para luego vender. El edificio en sí es un edificio no muy característico tampoco de lo que hay en el ensanche de Donosti. Se construyó en 1882. La construcción es la típica, eso sí, ¿no?, pues muros de carga de piedra, mampostería de piedra en el perímetro, un entramado pesado de madera de roble, pilares y vigas en el centro, y luego viguetas de pinotea para hacer los forjados, ¿no? En las plantas más nobles hay revoltón de cerámica, y en las plantas elevadas, que eran las de servicio en su momento, pues hay simplemente tarima de madera, ¿no? Tenéis ahí un poco los planos originales, evidentemente de esa configuración en celdas que había inicialmente no queda nada en ninguna de las plantas, han ido transformando y reformando con el tiempo, ¿no? Lo característico del edificio y por lo que está catalogado es fundamentalmente la fachada, ¿no?, que es esa plaqueta cerámica, que curiosamente no es la original del edificio, ¿no? El edificio originalmente era lo que veis ahí en negro, que son baja más 4, y luego en el 19 se le hicieron un levante de una planta más con ladrillo, ya no con piedra, y la sexta planta retranqueada y amansardada con estructura de madera, ¿no? Posteriormente, en el 29, se le acoplaron los miradores de la esquina, los de la izquierda, los de la esquina sí que estaban originalmente, y bueno, y está recogido pues como catalogado grado D, es decir, solo puedes actuar exteriormente en los patios, que son patios de luces, de ventilación, y sustitución de elementos por otros iguales, ¿no? Elementos móviles, contraventanas, barandillas o los propios miradores, nada más, ¿no? No se puede tocar desde el exterior. Entonces, bueno,
Nosotros, pues, viendo un poco la tesitura que teníamos, pues intentamos plantear un plan de rehabilitación que incorporase las necesidades de nuestro cliente, que era la reforma y precertificación de 2 viviendas, de una manera que esas actuaciones en esas viviendas fuesen replicables para el resto de viviendas, ¿no? Se hicieron una serie de intervenciones, por eso marcábamos 3 fases, ¿no? Una serie de intervenciones previas, que era el aislamiento de los patios de luces que tenían problemas de humedad. Se aprovechó en esta primera fase también para sanear, reparar, recuperar elementos de la fachada protegida y cambiar los miradores, que son simplemente a efectos de PHPP elementos de sombreamiento, no forman parte de la envolvente. La fase 2 sería la actuación en las 2 viviendas. Es todo por el interior, lógicamente, aislamientos mediante trasdosados interiores, hermeticidad para cada una de las viviendas, independizadas también interior, lógicamente, con las compatibilidades que hay que tener en cuenta con los muros existentes, cambio de ventanas, implementación de ventilación con recuperación de calor y los propios sistemas de calefacción, que eran individuales para cada una de las viviendas, ¿no? Y en una tercera fase, que es la que teóricamente deberá ir haciéndose para completar el plan de rehabilitación, pues se repetían o replicaban las intervenciones de estas 2 viviendas en el resto de las 10 viviendas restantes hasta 12 y se terminaba de completar, pues, las actuaciones sobre envolventes y zonas comunes, ¿no? Bueno, lo que os comentaba un poco de la ubicación del edificio y las pocas ganancias solares que tiene el conjunto, bueno, pues realmente aquí nos venía bastante bien por un tema de sobrecalentamiento global del edificio. Y bueno, y veis ahí a la izquierda un poco la tabla que tiene el PRE, el documento del PRE, ¿no? Donde vas viendo las diferentes fases y la incidencia que tiene sobre los valores globales del edificio, ¿no? En un inicio, en ese teórico 2019, o sea, 1919, con las ampliaciones ya hechas, pues estaríamos en 116 kWh metro cuadrado año de demanda de calefacción. Con nuestra intervención del año 21 bajaríamos a los 91 y el edificio completo pues sí que alcanzaría todos los valores necesarios para certificarlo, ¿no? Como os comentaba, en la primera fase lo que se hacía era aislarlos por el exterior, las fachadas de los patios de luces, con una solución combinada de SATE y sustitución de las paredes o las fachadas existentes, que eran simplemente prácticamente de rasilla. Entonces, bueno, veis ahí un poco cómo funciona también el PRE, para los que no os haya tocado, ¿no? Al final estás trabajando con un PHPP de variantes y para cada cerramiento vas incorporando las mejoras o cambios que le vas a ir haciendo en las diferentes fases, ¿no? Y vas viendo su evolución también, ¿no? Podéis ver también ahí en el detalle cómo se trabaja tanto hermeticidad, como aislamientos para cada una de las viviendas. La fase 2, que sería cada una de las dos viviendas que se pretenden y que se reformaron, ¿no? que bueno, pues evidentemente se vacían completamente y se propone una distribución donde la zona de día da hacia la calle Urbieta, dormitorios a uno de los patios de luces y cuartos de servicio al otro, ¿no? Bueno, cada uno de los cerramientos de esta unidad es diferente, tanto medianeras como fachadas a calle, fachadas a patio, medianeras con viviendas, incluso forjado hacia abajo y forjado hacia arriba. Esto requiere al final de proyectar y diseñar soluciones ad hoc para cada uno de los encuentros y detalles constructivos, siempre, como digo, actuando por el interior, ¿no? Tanto para aislamiento como para hermeticidad. En el caso de la vivienda del quinto, que era la fachada de ladrillo que replicaba las plantas inferiores, pues bueno, la propuesta era un aislamiento continuo en fachada y medianeras, luego la barrera de hermeticidad con valor SD variable para poder controlar un poco la difusión de vapor
de los diferentes muros que había, y ya otra capa de aislamiento con rastreles al interior, ¿no? En techos la hermeticidad también se hacía con lámina, en suelos también, luego comento los problemas que tuvimos al respecto, y bueno, paquetes de aislamiento en falsos techos y en recrecidos de suelo, ¿no? En ambos casos. En el caso del sexto, que es ese levante retranqueado y amansardado, la estructura de la fachada principal era de... Bueno, la distribución de la vivienda es muy similar. La estructura de la fachada principal es de madera, ¿no? para hacer esa mansarda, ¿no? Entonces, bueno, nos cambian nuevamente todas las propuestas de detalles constructivos, y como vais viendo siempre la idea es hacer como células de envolvente completa, tanto de aislamiento como de hermeticidad, y la de abajo igual, y lo que queda en medio, que es donde no podemos actuar, y donde realmente no podemos resolver el puente térmico, pues dejarlo casi como una zona de temperatura X, ¿no? Cuando la metemos en el PHPP. O sea, una zona atemperada, pero sobre la que no podemos actuar, y que realmente pues bueno, pues es un puente térmico que hay que comprobar que no genera patologías, pero que bueno, pues va a tener sus pérdidas energéticas correspondientes, ¿no? Veis un poco el planteamiento de esta fachada mansardada, de entramado ligero. Se coloca primero una lámina impermeabilizante transpirable, luego se rellena de aislamiento, porque por fuera no se podía actuar, y luego ya se trabaja la hermeticidad, ¿no? por dentro de todo ese aislamiento. Las diferentes dificultades que nos encontramos, bueno, pues evidentemente, como sabéis, el PHPP o contempla el edificio como en unizona. En este caso no, el interés estaba en cada uno de los dos pisos, entonces bueno, pues hicimos un PHPP para cada uno de los pisos, para comprobar que efectivamente en cada uno de ellos se cumplían los criterios de certificación, y también los criterios de confort, ¿no? Sobre todo sobrecalentamiento, que estaba bastante bien a pesar de ser unas alturas elevadas. Y el más peligroso en Donosti con su climatología, que es el de humedad, ¿no? Que como veis estamos ahí apurando en ambos casos. La otra gran dificultad fue la hermeticidad, ¿no? El trabajar siempre con telas por ese tema de tener la difusión variable de vapor, pues bueno, sobre soportes además que no son rígidos, pues fue realmente complicado, ¿no? La hermeticidad en suelos entre cada una de las plantas también iba con lámina, tanto por arriba como por abajo, pero en el proceso de obra, y debido a la realización de un metro tranvía subterráneo prácticamente por debajo del edificio, pues bueno, hubo unos asentamientos bastante potentes que rasgaron la solución de hermeticidad de forjado, ¿no? O bueno, de repente no daban los blowers y se nos iba todo el aire por el suelo. Entonces, bueno, pues sobre las soleras de pavimentación hubo que implementar esta solución de membrana líquida a tope, a por todas, ¿no? Y bueno, pues la única manera de solucionar, ¿no? Igualmente hubo que realizar unos refuerzos en la estructura, porque así lo decidió la dirección facultativa, que fueron sobre la marcha, y bueno, pues la manera también de resolverlo pues fue a base de chapapote, ¿no? Bueno, y eso, básicamente pues la complejidad de estar actuando en estos perímetros tan complicados con láminas, que es francamente un engorro, ¿no? Los blowers finalmente, y gracias, no sé si está Alberto por aquí, pero bueno, si está, pues de aquí la enhorabuena al trabajazo que se pegó, porque no solo hizo los blowers, sino que estuvo ahí, bueno, estuvimos todos realmente, ¿no? Pero solucionando 1000 problemitas de hermeticidad, y tras mucho trabajo conseguimos dar unos valores por debajo del 1, ¿no? Teníamos un poco, pues eso, muchas cosas complicadas, ¿no? Aparte de las evidentes de las acometidas, teníamos una caldera de gas, unas ventanas instaladas pues regular, una estufa, una chimenea que habéis visto en el detalle anterior, ¿no? Teníamos estas estufas de mentirijilla, ¿no? Que realmente son de gas natural, son de estas que tienen una llama así bonita, pero que no queman nada, y que evidentemente pues hubo que chequear que efectivamente eran estancas, que por suerte lo eran, y aun con todo, bueno, pues evidentemente poner el sensor, ¿no? de CO2 para comprobar que no haya escapes de gas, ¿no? Tanto de la chimenea como de la caldera.
La ventilación, como os comentaba, y la climatización es por cada una de las unidades, una ventilación siempre separada, ventilación de climatización. Entonces, para la ventilación llevamos un sistema en estrella convencional y para la climatización y ACS llevamos full equip, ¿no? Teníamos caldera de gas porque era requisito del promotor que alimenta el ACS y unos radiadores, ¿no? Para el verano pues teníamos la climatización por aire, por aerotermia, que está en la cubierta, ¿no? la unidad exterior. Y luego además pues teníamos la estufa esta de gas natural, ¿no? ¿El porqué de los radiadores teniendo esa estufa y una climatización al uso? Pues por esa desconfianza en el confort que nos da la climatización por aire en una vivienda y esa necesidad o ese querer tener superficies radiantes por pequeñas que sean, ¿no? Y la climatización pues bueno, nos ayudaba también en parte al tema de la humedad. Entonces, bueno, pues aquí veis un poco el resultado del plan de rehabilitación, ¿no? Que pues con las actuaciones de esa pequeña fase 1 de patios y los 2 pisos conseguíamos ese 22% de ahorro por encima del 20% que piden, y si cuando se llegue a hacer todo, si se hace, pues se alcanzará ese ahorro casi del 90%, ¿no? Entonces, bueno, traía sobre todo más allá del interés o no que tenga el ejemplo, traía pues bueno, unas discusiones, unas reflexiones para compartir y hacer un poco de debate, ¿no? La primera pregunta que nos surge a nosotros después de esta experiencia es si es rentable, ¿no? Una rehabilitación EnerFit en un edificio de este tipo, ¿no? Dimitris nos ha explicado muy bien qué es todo lo que deberíamos hacer, ¿no? En el caso del museo. Eso es complicadísimo, es carísimo y bueno, y la garantía de éxito de todas esas soluciones pues es francamente complicada, ¿no? Nos va a requerir también estos edificios multiresidenciales, normalmente antiguos y catalogados, ir a instalaciones siempre individualizadas, ¿no? Tanto para clima como para ventilación mecánica, porque no vamos a tener espacio para unas instalaciones comunes, ¿no? Va a ser muy difícil en estos edificios protegidos, por lo tanto eso siempre va a encarecer, ¿no? Y esa necesidad de trabajar siempre por el interior nos lleva prácticamente de manera inevitable a hacer rehabilitaciones integrales, ¿no? Interiores, que bueno, no siempre porque tiene que ser lo que pida, ¿no? el cliente o el propietario, y además nos va a suponer una merma de la superficie útil, ¿no? Claro, en este caso evidentemente es rentable porque cada uno de los 2 inmuebles se vendió a 1.200.000 euros, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues sale rentable cualquier cosa, ¿no? Como quien dice. Pero claro, a 10.000 o 12.000 euros el metro cuadrado, toda la superficie útil que pierdes es una merma del valor del edificio, ¿no? Que puede o no verse compensada por esa mejora energética, ¿no? Otra pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Es interesante esta manera de proceder para edificios en multipropiedad, sobre los que no se puede actuar de manera conjunta desde el exterior y tampoco de una manera conjunta desde el interior, ¿no? Al final, el parque inmobiliario estatal es mayoritariamente en multipropiedad, ¿no? Sean edificios catalogados o no, el de viviendas me refiero. Entonces, claro, es muy difícil plantear un plan de rehabilitación siempre por el interior cuando no hay un único propietario que gestione todas las viviendas y que pueda decir, vaciamos el edificio, lo tiramos, hacemos y que vuelvan a entrar, ¿no? Hacer un plan de rehabilitación integral actuando por el interior es muy difícil, por no decir imposible, ¿no? Conseguir el consenso de una comunidad de vecinos. Si ya es complicado hacer un SATE en una comunidad de vecinos, pues imaginaros lo que supone consensuar intervenciones interiores con derribos, etcétera, a largo plazo, con muchos propietarios muy diferentes y con casuísticas muy diferentes, ¿no? Y aparte nos obliga o nos obligaría a los técnicos a hacer prácticamente un proyecto diferente para cada una de las viviendas, lo cual va en contra del planteamiento del plan de rehabilitación EnerFit, ¿no? Por tanto, es como que no encaja nada con nada, ¿no? Y por último, y la pregunta más importante para mí es cómo se garantiza que todos los propietarios se ajustarán a lo que ponen en ese plan de rehabilitación integral, ¿no? a largo plazo. Porque evidentemente
lo que nosotros hemos dicho que va a funcionar en ese edificio, pues al del tercero, dentro de 10 años, igual no le encaja, o ha perdido poder adquisitivo y no puede acometer una intervención de ese calado, o ha vendido el piso y el que lo ha comprado a doblón no quiere hacer eso, ¿no? Por lo tanto, esta temporalidad inherente al proceso de certificación por fases, vemos un poco que es realmente lo que le quita viabilidad o garantía de éxito al final del proceso, ¿no? Por lo tanto, no sé, cabría un poco, tal vez, y ahí va el debate, estamos aquí diseñadores, técnicos, certificadores, está el PHI, está Soraya por ahí. ¿Es este procedimiento de certificación el más adecuado para los edificios multipropiedad en España? ¿O sería igual más interesante buscar una manera de certificar viviendas individuales o precertificar, o el sello que fuese, de forma que realmente se anime y se priorice el hacer reformas de calidad en los inmuebles del país? Eso era un poco lo que os quería contar. Gracias. Pues ahora tenemos a Juan Bautista, arquitecto, ¿no? Sí. Que va a hacer la última ponencia de este primer bloque. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada quería agradecer un poco a la plataforma Passive en España por haber decidido que nuestro proyecto valía la pena, ¿no?, para estar aquí como ponencia. Para pasar es este. Vale, he pasado 2. Ok, bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura, promotores y constructores aquí en la provincia de Valencia. Trabajamos tanto en provincia de Valencia como en provincia de Alicante y en cada uno de los proyectos intentamos incluir siempre un criterio o varios criterios de sostenibilidad que un poco implementen o mejoren cada uno de los proyectos. En este proyecto, en el proyecto de Campo Olivar, lo que queríamos era ir un poco más allá y demostrar que lo que es la rehabilitación en el parque inmobiliario español podía hacerse desde un punto de vista todavía más eficiente de lo que es el código técnico, de lo que exige el código técnico. En este caso, claro, veíamos muy interesante partir de la base o ir acompañados en paralelo de las exigencias de un criterio como el de Passive House Institute, de manera que podían corroborar que lo que estábamos comentando, diseñando y ejecutando era cierto, era así. Bueno, eso nos obligó a ser más exigentes en cada uno de los proyectos para lograr el objetivo final. Bueno, en el proyecto en concreto es una reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar aislada. Está ubicado en Godella, un municipio de la provincia de Valencia, en un clima mediterráneo, un clima cálido, de Passive. Y bueno, nos encontramos unos retos iniciales de proyecto con los clientes, que bueno, fundamentalmente el cliente quería una vivienda que estaba planteada de inicio para época estival, para época exclusivamente de mayo a octubre, enfocada totalmente cada una de las estancias principales de la vivienda hacia orientación norte, reformarla para que esta vivienda fuera útil para todo el año. Claro, en invierno había déficit de demanda solar y había una serie de problemáticas para que funcionara correctamente la vivienda. Inicialmente los clientes aceptaron el reto y la pretensión era conseguir el certificado de Enerfit y, por supuesto, respetando la coherencia que tenía el proyecto originario, con cada una de estas estancias volcadas hacia el exterior y en una orientación norte, que la hacía, claro, que tenía el déficit solar en invierno, pero en verano teníamos beneficio por el poco sobrecalentamiento que tenía esa fachada. Aquí vemos una serie de planos generales de lo que es el proyecto. Consta de 2 plantas. Es una planta general en la que tenemos el acceso, digamos, casi a cota cero de lo que es la planta semisótano, y la parcela va increciendo de manera que la parte norte de la parcela, que estaría enfocada o orientada a la orientación sur, estaría semienterrada. Y luego la vivienda principal estaría en la planta baja, que sería la planta alta en este caso. Y en este caso, bueno, tenemos una superficie de referencia energética de aproximadamente 186 metros. La vivienda estaba estimada para 4 personas, para 4 ocupantes, y en el blower door final dimos 0,34 renovaciones por hora. Aquí podemos ver una serie de imágenes del proyecto finalizado, junto con imágenes de los alzados, de cada uno de los alzados del proyecto.
El proyecto, como os decía, es una reforma integral de la vivienda existente y una ampliación de parte de la vivienda. Aquí, bueno, inicialmente el proyecto, claro, no partió ni nació como Passive House ni como Enerfit, sino partió para mejorar la envolvente porque la vivienda no cumplía para ser habitada todo el año. Entonces, sí o sí sabíamos que íbamos a tener que actuar en la envolvente, y aquí hay unas pequeñas pinceladas de lo que inicialmente ya contemplábamos para cumplir con el código técnico e incluso mejorarlo, como una modificación estética en el revestimiento exterior de la fachada, con un sistema de aislamiento exterior, con un SAT de 100 milímetros de DPS. Luego, la planta semisótano, ese techo de ese semisótano que, digamos, separaba la envolvente de planta primera o planta principal con la planta semisótano, con una lana mineral y un falso techo de 60 milímetros y un aislamiento bajo cubierta inclinada de un proyectado de celulosa de 300 milímetros. Bueno, aquí podéis ver un poco las imágenes del exterior en el estado previo y posterior a lo que es la ejecución, en el que vemos que era un ladrillo garavista existente en el revestimiento de fachada. Y bueno, aquí viene un poco la duda, ¿no? De por qué Passive House, por qué Enerfit en este tipo de proyectos. Nosotros en Nikon llevamos desde 2012 estudiando, yéndonos a viajes al extranjero para ver un poco en realidad esto cómo funciona. En 2014-2015 ejecutamos la primera vivienda certificada en Comunidad Valenciana y de esa manera pudimos certificar nosotros que lo que la teoría dice es real y se puede sentir, se puede palpar y se puede medir, tanto desde el punto de vista de humedad, temperatura, CO2 interior y fundamentalmente el confort interior que da al usuario. Y ese confort se traduce en salud, ¿no? Que son 3 puntos fundamentales que inicialmente cuando hablas con un usuario de este tipo de viviendas te dice que, bueno, que la vivienda es más limpia, hay menos polvo, en la vivienda no hay apenas ruidos del exterior. Claro, obviamente la vivienda está tan bien ejecutada con su aislamiento en todo su perímetro de la envolvente, tanto en opaco como en translúcido, es decir, en las ventanas y en lo que son cerramientos. La vivienda acústicamente funciona estupendamente, tanto para interior de ciudad como para exterior en ciudad-jardín. Y bueno, esto al final se traduce en que la calidad de vida de los usuarios es mejor y todo ello hace que la salud de las personas que la habitan mejora enormemente en comparativa a una vivienda de este tipo, pero de código técnico o incluso existente, ¿no? Lo teníamos clarísimo y sabíamos que empezaba la fiesta, porque claro, obviamente, para realizar una vivienda passive, diseño y ejecución tienen que ir de la mano y sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Teníamos, por una parte, en tema de proyecto, hicimos una modelización en Design PH y en el PHDP, en el software de Passive, en el que íbamos iterando, íbamos mejorando, como era una rehabilitación, sabíamos lo que teníamos y las deficiencias que teníamos, pero sabíamos que podíamos mejorar. Pues bueno, un ejemplo, partíamos de 120 milímetros de aislamiento de SATE y al final ejecutamos 100. ¿Por qué? Porque mejoramos las carpinterías exteriores. Un poco fue iterando, ir jugando en el toma y daca de decisiones y de esa manera poder conseguir el resultado final. Actualmente estamos en proceso de certificación. Bueno, aquí vemos diferentes puntos estratégicos de la envolvente en el que ejecutamos los puentes térmicos o calculamos los puentes térmicos para ver si efectivamente lo que estábamos planteando cubría las necesidades de Passive respecto a puentes térmicos y cómo funcionaban, ¿no? Cada uno de ellos. En esta serie de imágenes lo que podemos ver es un poco el aislamiento y la rotura de puentes térmicos. Aquí entiendo que la gran mayoría somos técnicos, entendemos lo que es, pero al final hay mucha gente que rotura de puente térmico le suena algo extraño y demás. Y la rotura de puente térmico al final es que me gusta compararlo con una chaqueta en la que cuando hace mucho frío, si no te la subes la cremallera, en todo el pecho vas a tener frío. Entonces, eso es un puente térmico, conforme yo me subo la cremallera, se cierra, hay continuidad en el aislamiento y tengo rotura de puente térmico. No sé si lo habéis entendido, pero bueno, esa es un poco la estrategia que creemos que funciona más rápidamente para entenderlo. Bueno, aquí vemos el aislamiento en fachada, alrededor de las carpinterías, la celulosa proyectada en el techo, aislamientos en alféizares y en jambas. De nuevo vemos el aislamiento en la envolvente. En esta parte de la cubierta plana que estáis viendo sería la ampliación de la vivienda, en la que en inicio había parte que era cubierta inclinada, se desmontó y se ejecutó una cubierta plana para uso de solarium. En otras imágenes, en la de abajo a la derecha, veis la sala de máquinas
que le dimos un aislamiento extra debido a, uno, estaba fuera del envolvente, pero además estaba justo debajo de la habitación principal de los clientes. Entonces, bueno, le dimos un aislamiento extra y sabiendo que esto haría que el comportamiento de los equipos iba a ser mejor. La ventilación mecánica que le dimos al edificio también estaba en esa sala de máquinas, como hemos comentado, con un sistema domótico para ayudar a la implementación por parte del usuario, y al estar fuera del envolvente, bueno, necesitó en su momento un extra de aislamiento en cada uno de sus conductos hasta llegar a los silenciadores que estaban dentro del envolvente. La carpintería exterior del proyecto es una carpintería de aluminio con ruptura de puente térmico. Los premarcos son unos premarcos aislantes, de manera que nos permitían darle continuidad a ese aislamiento en la fachada y no romper la regla del lápiz o el red line. La hermeticidad un poco, bueno, es una rehabilitación, intentamos solucionarlo en realidad sobre la marcha, porque hicimos una demolición total de la vivienda para hacer una redistribución y ibas encontrando, pues bueno, lo que son las marcas de los tabiques previos en los forjados existentes, con lo cual había que ir o bien con pintura mineral hermética o bien con cintas, sobre todo en lo que son la zona de carpinterías y premarcos. Inclusive, fijaos en la primera foto de la derecha que teníamos cintas entre premarco y obra, premarco y marco, y aún así le dimos pintura hermética. Al final es un tema de desconfianza, ¿no? Porque al final, cuando sabes que esto funciona, no te hace falta poner doble cinta, sino que con solo una cinta lo puedes ejecutar, pero siempre existe esa desconfianza y el querer aprobar el examen final, ¿no?, del blower door. Que, bueno, de nuevo empezaba la fiesta y el día del blower door para nosotros es el día del juicio final, porque pone a prueba lo que tú has estado diciendo, hablando y ejecutando, pone a prueba si es real o no. Inicialmente hicimos en el estado previo de la vivienda un ensayo de blower door, nos dio 11,21 renovaciones. Para los que no entendáis lo que es la renovación de la prueba blower door en este caso, hago rápidamente para que se entienda, es que la vivienda cada hora está renovando 11 veces su aire interior, con lo cual la climatización que necesita es continua y constante. Sin embargo, en una vivienda bien ejecutada que no tiene esa infiltración de aire, pues bueno, necesitará menos calefacción y menos refrigeración. Hicimos un blower door en ejecución, en el que dimos 0,22, y en el final de obra empeoramos un poquito, pero estábamos por debajo de Passive House y, por supuesto, de Enerfit, con lo cual el criterio de llegar a Enerfit, digamos que lo habíamos mejorado, lo habíamos superado, inclusive podíamos optar a casa pasiva, ¿no? Bueno, este proyecto es de los años 70, tenía una serie de curiosidades, como que, por ejemplo, la fachada exterior estaba hecha con un ladrillo calavista que en su día se utilizó para una reforma que se hizo en la Catedral de Valencia. La fachada existente era un caravista, una cámara de aire de 3 centímetros de poliestireno y un ladrillo hueco del 4, con lo cual de partida ya sabíamos que teníamos que mejorar esa envolvente. Tenemos un aljibe de recogida de pluviales en el proyecto, en el que el municipio en concreto no exigía, pero los clientes lo querían. La parcela en su momento tenía menos, digamos, suelo duro ejecutado. Nosotros, al incorporar un exceso rodado de vehículos dentro de la parcela, teníamos dos opciones: hacerlo totalmente duro sin ser permeable, o buscar alternativas para plantear un pavimento que fuera filtrante y que permitiera que, bueno, que el terreno mantuviera su humedad. En la foto de la derecha de arriba veis un poco el estado previo, en el que teníamos muchísima vegetación que no permitía la iluminación o el soleamiento correcto a las estancias interiores, y abajo, bueno, vemos la sala de máquinas fuera del envolvente. Esto, de nuevo, son fotografías, es una presentación súper ilustrativa. Tenemos el antes, el durante y el passive después, en el que veis que, bueno, hay un cambio estético total, en el que se aprecia también lo que es la ampliación de vivienda. Imágenes exteriores del proyecto, en el que se ve, hicimos, aparte del proyecto de arquitectura interior, hicimos un proyecto de diseño de reparcelación y de urbanización interior. E igualmente, en el interior de la vivienda hicimos un proyecto de interiorismo, en el que acotamos cada una de las estancias en paralelo a lo que sería el proyecto de Passive. Quiero agradecer de nuevo a Pep por darnos la oportunidad, a nuestros proveedores, a todo el equipo de ICAM y sobre todo a nuestros clientes. Rafa y Ana, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a todos los ponentes.
Ahora es el turno de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna duda o aclaración, es el momento. Bueno, es una pregunta para Dimitris, con lo cual no sé si te la tengo que hacer en castellano o en inglés. Well, the thing is, you have mentioned that you have been obliged to use polystyrene EPS in order to achieve the insulation of this project, but it was not your first choice. Which was that one? Very good question. We believe, this is general, we have manufacturers for materials who are claiming, I have the best material. The answer is you don't have the best material because the best material is the air inside the insulation material. And the best of the best is vacuum. So for us, every material has its own usage. So it's not like EPS is not the best, but we could have better. So there are other materials, especially for stone wall buildings, and which can absorb water. One company in England, UK, it's called Ecological Building System, which had a material which is not provided in Greece, but this material could work as a plaster, and we will try to use it in another project. The idea is that we are not defining the material as material, but we are defining the system. In plaster, vapor barrier, insulation, fiberboard, wooden board, whatever, wall. So it's about the system, not the material itself. But there are many other choices. One of the choices would be one of these materials which absorb the water of the stone, because you will have for sure water in the construction. This you cannot avoid. So what you need to do is to let it dry, not seal from both sides or from one. Sí, bueno, yo os quería felicitar a todos los ponentes por las presentaciones y concretamente la pregunta se la dirigía a Iñaki y era en primer lugar si las conclusiones del plan Enerfit las habíais compartido en algún momento con la comunidad de propietarios, por tener un poco de feedback si era extrapolable, ¿no?, al resto de propiedades, porque entiendo que hay un trabajo como muy detallado, ¿no?, de caracterización del inmueble y de cómo actuar. Y en segundo lugar, también saber qué medidas habéis establecido para todo lo que tiene que ver con la combustión de gas en relación a la hermeticidad, ¿no? Si ha habido alguna medida específica que os haya exigido la OCA que legaliza esta instalación, o si directamente habéis previsto, no sé, alguna rejilla motorizada o alguna solución de este tipo. Gracias. Ya sabía que alguna me iba a caer, alguna pregunta. A ver, sí que se expuso a la comunidad, pero el feedback pues muy poco positivo, vamos a decir. De hecho, ya se ha hecho algún otro piso que no ha seguido lo que dice el plan, ¿no? Y luego respecto al gas, lo desconozco porque nosotros simplemente estábamos ahí de consultores passive, ¿no? No hicimos ni el proyecto ni... De hecho, te diría que lo que es proyecto como tal, igual ni había, ¿no? Estas cosas de pedir licencia y hacer más de la cuenta y estas cosas, ¿no? Sí que tanto la caldera como la chimenea esta de gas tenía una estanqueidad muy elevada, ¿no? Así lo testeamos y ahí se quedó, ¿no? Se pusieron los sensores y poco más. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes, en primer lugar. Y tenía una pregunta para Iñaki también. Has comentado que hubo una mejora del torno al 22%, que podría ser extrapolable a un 90% si se hiciera el edificio entero. Entiendo que eso es relativo
al estado inicial del edificio completo. Entonces, ¿tenéis algún dato sobre cuál es la mejora concreta de los 2 apartamentos, de las 2 viviendas? La mejora del 22% es las 2 viviendas respecto al total. Sí. O sea, ¿tú dices cuánto mejora cada vivienda? No hicimos un PHPP previo de cada vivienda. O sea, hicimos para cada vivienda, pero incluyendo las rehabilitaciones. Sí, podría ser razonable pensar que pudiera estar en el entorno de la... Pues a ese 90 más o menos, ese seguramente. Vamos. Hola. Tengo una pregunta para Iñaki también. Yo concretamente también hace unos 3-4 años hice una rehabilitación de una vivienda para hacerla passive. No se puede, o sea, una vivienda dentro de un bloque de viviendas que no se puede certificar. De hecho, esto en su día me dijeron que no se podía certificar, entonces esto me ha parecido interesante. Está claro que tú has hablado que hay que evaluar todo el edificio completo, aunque luego tú solo rehabilites o reformes 2 viviendas, pero has hecho un PHPP independiente de cada vivienda. Yo cuando lo hice, sin apoyo de una certificadora tampoco, sí que me gustaría saber cómo metiste los datos de la envolvente, que como bien has dicho, PHPP no está pensado para una simulación de este tipo en una vivienda, sino en un edificio completo. A mí los resultados eran demasiado favorables, digamos, y tuve que tomar una especie de convalidaciones para intentar que fuera más real, aunque yo luego, por ejemplo, sí que lo monitoricé lo tengo monitorizado y hemos comprobado que funciona incluso mejor que los cálculos, pero sí que siempre se me ha quedado la duda de cuál es la forma correcta de introducir los datos del envolvente en un estudio pormenorizado de una vivienda, dentro de un bloque de viviendas. Bueno, perdón, puedes coger la vía de lo que te dice código técnico, si quieres, ¿no? Considerando adiabáticos esos cerramientos, o ir a calcular. Nosotros lo que hicimos fue calcular con factor de temperatura de esas estancias, siempre yendo a lo desfavorable, ¿no? O sea, considerando incluso que están las viviendas vacías, con una gran falta de hermeticidad, sin aislamiento, bueno, pues un poco el estado previo que había, pues para calcular unos factores de temperatura de esos cerramientos y que sea una simulación desfavorable, o con unas condiciones de contorno muy desfavorables. Sí, tampoco sé si es lo más correcto o no, porque evidentemente eso lo hicimos por nuestra tranquilidad, si quieres, ¿no? Con unas condiciones de contorno desfavorables, pero es un poco la reflexión de la conclusión es eso, ¿no? O sea, ¿por qué en vez de tener que hacer todo este tinglado para conseguir una precertificación de unos inmuebles sin garantía de que vaya a hacerse el resto del edificio, por qué no implementamos un protocolo que nos permita tener una manera de precertificar una vivienda en sí misma sin tener en cuenta todo lo demás, ¿no? Y que cada una pueda ser diferente, pero que valide esa actuación concreta, ¿no? Y tener todos claro cómo se simula, qué condiciones específicas tiene que tener, etcétera, 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 ¿no? Eso es. Bueno, sí que hice algo parecido a ti, pero sí que la primera vez que lo hice de todo considerando adiabático era extremadamente favorable, entonces fui muy desfavorable. Claro, eso, pero claro, para eso haces el C3X, ¿no? Y ya te sale favorable, ¿no? O sea, al final, pues estas cosas, pues oye, vas un poco poniéndote tú piedras en el camino, pues para la seguridad y todo esto, claro. Luego, si es mejor, las condiciones de contorno son mejores, pues ya está. Que la monitorización dio que funcionaba mejor que el cálculo, aún siendo desfavorable. O sea, que estaría bien, como bien dices, hacer un protocolo para estos casos y que se pudiera certificar un inmueble dentro de un edificio. Nada más. A ver, no es una certificación del inmueble, es una precertificación dentro de un proceso de rehabilitación global. O sea, no es lo mismo. Pero bueno, pues al final, si ya estás dando esa precertificación para ese inmueble dentro de un marco de actuación irreal o poco viable, pues ¿por qué no adaptas el estándar y la manera de simular y, yo qué sé, una herramienta de PHPP? No sé. Lo traía un poco como debate,
pues porque entiendo que en estas conferencias también tiene que haber eso, ¿no? Y ver posibles líneas de camino de investigación y de mejora, ¿no? Soraya, como antes por alusión, ¿quieres decir algo o te mantienes en silencio? ¿Qué pregunta? La que le hiciste, estabas en el atril. Ah, no, bueno. No, bueno, un poco las conclusiones de la ponencia mía, perdonad, era que la necesidad de hacer un plan de rehabilitación de todo el edificio para tener una precertificación de uno de los pisos, ¿no? Que es al final lo que estamos haciendo todos, ¿no? Cuando realmente la viabilidad de la reforma global de ese edificio pues es francamente dudosa, ¿no? Entonces eso era por qué no se investiga, que algo me han chivado ya estas semanas atrás, lo que pasa que ya me lo dijeron tarde, que algo se está trabajando en eso, pero bueno, por eso lanzaba un poco también la caña para comentar el tema, ¿no? Que por qué no hay una posibilidad de, independientemente de lo que se haga en el resto del edificio, poder certificar, precertificar lo que se quiera, un inmueble con tu actuación y tu simulación correctamente reglada o consensuada, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo creo que aquí lo que falta es un poquito contexto, ¿no? O sea, ese Enerfit Retrofit Plan o plan de rehabilitación viene de un parque edificado centroeuropeo donde pues, los propietarios suelen ser pues, desarrolladoras o holdings o, bueno, que todo el edificio suele pertenecer al mismo propietario, ¿no? Entonces, esta realidad que tenemos en España es ligeramente distinta de ese contexto en el que se desarrolló esta idea del Enerfit Retrofit Plan. Lo que sí que hemos hecho desde el Instituto en los últimos años es recoger feedback, información, ver que esta línea de certificación quizás se quedaba un poquito corta en muchos de esos contextos y ahora pues estamos explorando otra opción. Tenemos una línea piloto que es precisamente para apartamentos, para pisos en edificios plurifamiliares donde se toman ciertos supuestos y bueno, los criterios son ligeramente distintos, ¿vale? Entonces lo que se intenta también es reducir esa cantidad de trabajo que, como tú bien dices, pues no hay seguridad ninguna de que se vaya a acabar implementando. Entonces, bueno, esperamos que esto se publique pronto, en los próximos meses, yo diría. Pero bueno, las cosas van lentas desde el instituto y puede ser pues, en un año aproximadamente. Estamos ahora con feedback de certificadores, muchos de ellos están aquí presentes y algunos ya se han puesto en contacto con nosotros hablando un poco de los aspectos técnicos de esos nuevos criterios para apartamentos en edificios plurifamiliares. Entonces, esperemos que de aquí en adelante sea más fácil, que cada vez más familias, propietarios en general, inversores, se animen a desarrollar esas rehabilitaciones prácticamente integrales de los apartamentos, siguiendo los principios Enerfit y evitando un poquito ese locking effect, ¿no? que puede ser el realizar una rehabilitación a día de hoy sin tener en cuenta criterios de eficiencia. Y nada, nosotros intentamos poner nuestro granito de arena y gracias a todos vosotros y a la comunidad de Passive House y darnos feedback para impulsarnos y tomar este otro camino. Gracias. Gracias, Soraya. Muy bien, Iñaki, suelta la caña. Yo también había escuchado algo, por eso quería que lo dijera. ¿Alguna pregunta más? Gracias, mi nombre es Nuria. I'm going to address my question in English as it's towards Dimitri. First of all, thank you, the international visitors, for enriching our experience with your presence here. Dimitri, I'm very interested in how you came to organize this school for trades with migrants in Greece, because I think that in Spain we have
a lot of people who are coming here to look for a better future, but we don't know how to implement them in society. And we as well need a large amount of skilled tradespersons for the construction of passive houses and energy efficient buildings. So how do we come up to be? Do you involve the sponsors, the technical sponsors, or any installation companies that are going to teach these people how to do it? Thank you. Thank you for the question. It's very interesting. And thank you for the English. Also, Spanish, lento, castellano is igual. Well, this was an added value to the project. It wasn't the initial thought to involve that kind of people, but we said, okay, it's possible. So as you said, it's not the companies of the manufacturing companies, it's the workers, the technical companies who are going to install. So we ask them, do you need more hands? Yes, of course, we need all the time. Do you have any preferences? We would like to speak Greek or being for that and that community because we have more Georgians, more Afghans, whatever. There are different types of companies in Greece who are doing social work for refugees, like the climate, like the refugees. Some of them are fake, some of them are good. So, because I'm involved with that kind of activities, we approach some that we believe are good. They are doing a good job. So we ask them to bring us some people to train, and they agreed. So the work that they will do is to find that people. The work that we will do is to train them. The work that they will do are to work in our project. And the companies that are going to implement are going to take them, trained, and train them to their system, their process. So there is a chain from finding them, evaluate them, train them, and adapt them to the market. As I said, we are not going to change the world, but it's an idea for 10, 20 people to be involved in that kind of activities in a market that needs hands. ¿Alguien más? Esto vamos a ir cortando. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Mi pregunta era para Juan Bautista. Claro, al implementar el estándar Passive House aquí en Valencia, me gustaría saber si han tenido en cuenta alguna condición específica de verano, especialmente con la humedad del clima, o han aplicado el estándar tal cual. Hola. Sí, bueno, gracias por tu pregunta. En principio, bueno, en este caso, como el proyecto tenía un semisótano que no estaba dentro de la envolvente, le dimos un factor X, como el que estabas comentando tú, de desarrollo para el espacio adiabático. Y al estar bueno, en la zona clima, en este clima mediterráneo, sí que es cierto que teníamos un sobrecalentamiento, pero en este caso la orientación del proyecto nos beneficiaba en el aspecto de que la fachada donde menos huecos teníamos era precisamente la sur, con lo cual ese aspecto nos benefició. Desde el punto de vista de la humedad, que también me lo he preguntado, con el sistema de ventilación, digamos, regulando con el alterma, regulábamos la humedad relativa de la estancia o del edificio. No sé si te he respondido. Sí, sí.